Bienvenidos a Real Economy. Nos encontramos en Frankfurt, sede del Banco Central Europeo, para hablar de las políticas monetarias de los bancos centrales y de su impacto no solo en nuestras economías, sino en nuestras vidas. Nuestro invitado de hoy es Jean-Claude Trichet. El antiguo presidente del Banco Central Europeo nos desgranará las decisiones que tomó la institución durante los años de crisis. Después analizaremos las diferentes políticas monetarias en Europa con el primer economista jefe del BCE, Otmar Issing, y con Richard Portes, profesor de economía de la London Business School. La estabilidad de los precios, ese es el principal objetivo del Banco Central Europeo y de todos los bancos centrales, que su dinero y el mío mantenga su valor. Hay que tener en cuenta la deflación, pero ha sido la inflación y cómo contenerla en torno a un 2% la verdadera batalla de esta crisis. ¿Qué es la inflación? Veámoslo rápidamente. La inflación es el aumento notable del nivel de precios durante un cierto periodo. Si usted necesita 100 euros anuales para pagar la comida, el peluquero, un ordenador, la gasolina, ese conjunto forma el IPC, el índice de precios de consumo. Si para pagar lo mismo al año siguiente necesita 102 euros, entonces la inflación del IPC es del 2%. Si excluimos el precio de productos imponderables como la comida o la gasolina sometidos a cambios debido a la climatología, decisiones gubernamentales, lo que queda es la inflación subyacente. Básicamente la inflación significa que hoy, con 1 euro, puedo comprar menos que antes. ¿Pero por qué cambian los precios? Si todo el mundo quiere el mismo videojuego y el fabricante no puede producir suficientes ejemplares para todos, o el mal tiempo o un accidente acaba afectando la producción, entonces los precios suben. Si hay mucho dinero en circulación y la gente puede comprar más, por ejemplo un televisor, entonces la gente estará dispuesta a pagar más por la misma televisión. O si los tipos de interés bajan bruscamente o los gobiernos gastan más, entonces la inflación sube. Sabemos que la inflación afecta a nuestro nivel de vida. Otra de las herramientas tradicionales utilizadas por los bancos centrales para estabilizar las economías son los tipos de interés. Hemos visto que durante la crisis los tipos de interés han bajado no solo en Europa, sino en el mundo entero. También se utilizaron herramientas menos convencionales como los denominados litros, operaciones de refinanciación a largo plazo o las transacciones monetarias directas. La Reserva Federal estadounidense y el Banco de Inglaterra usaron la flexibilización cuantitativa. Veamos cómo afecta esto a nuestras vidas. Cuando vamos a pagar, nos preguntamos, ¿podré permitírmelo? ¿Qué garantiza el valor de mi dinero? Los bancos centrales, como el Banco Central Europeo, imprimen billetes y mantienen la estabilidad de los precios. Ese es su trabajo. Las políticas monetarias nos afectan a todos, primero por su influencia en la inflación. Vemos cómo cada día cuando vamos de compras los precios suben. En segundo lugar, el mercado inmobiliario. Las políticas monetarias determinan los tipos de interés, lo que te costará una hipoteca. Todo eso tiene su influencia en el valor de los bienes inmuebles. En 2007, la crisis de las hipotecas basura en Estados Unidos forzó al Banco Central Europeo a conceder préstamos ilimitados a los bancos comerciales para mantenerlos a flote. Luego bajó los tipos de interés para mantener la estabilidad de los precios. Pero en 2011, la autoridad monetaria volvió a subir los tipos de interés para controlar la inflación. No deberíamos olvidar nunca que tanto la inflación como la deflación afectan sobre todo a las clases menos pudientes. Los ricos inversores pueden protegerse contra estas fluctuaciones. Pero el verdadero peligro durante la crisis no fue la inflación, sino el colapso del euro. El Banco Central Europeo decidió bajar los tipos de interés e inyectar liquidez en el sistema financiero a través de las denominadas litros, es decir, un sistema de préstamos baratos para prevenir una crisis crediticia. Los bancos europeos tuvieron a su vez que dar ciertas garantías bajo la supervisión de sus propios bancos centrales. Y cuando las operaciones de refinanciación a largo plazo mostraron sus límites, el Banco Central Europeo puso en marcha el programa de transacciones monetarias directas que se quedó en el estadio de promesa.
El Banco Central Europeo puede comprar bonos del Tesoro a los estados de la zona euro de manera ilimitada, pero a cambio impuso medidas coercitivas como el saneamiento de las cuentas públicas. El peligro está en que si las operaciones monetarias directas se ponen en práctica, serán los contribuyentes los que acaben pagando cantidades astronómicas. La situación ideal sería que los OMT no se activaran nunca. A mí me gustaría que así fuera. Si los mercados se calmaran, si todo fuera sobre ruedas, no tendrían que ponerse en marcha. Y así lo espero. En Estados Unidos y hasta 3 veces en el Reino Unido, las autoridades monetarias han echado mano de la denominada flexibilización cuantitativa, 375 billones de libras para estimular la economía. El Banco de Inglaterra compró deuda soberana en manos de inversores privados como fondos de pensiones. Esto ayudó a que hubiera más dinero en circulación sin necesidad de imprimir billetes. Como este dinero no era muy rentable, los bancos utilizaron este dinero para comprar bonos a otras empresas, haciendo que el dinero llegase a la economía real. Pero, pese a todas estas políticas, los bancos dejaron de prestar a la gente. ¿Quién puede hacerlo en su lugar entonces? Make it possible for banks to lend to these firms and then package up those Hay que loans. permitir a los bancos que financien la economía real, las empresas, y que estos préstamos sirvan de garantía para que esos mismos bancos puedan volver a pedir prestado de nuevo al Banco Central Europeo. Es una posibilidad lógica, pero no es lo que está pasando hoy en día. Seems to me to make a lot of sense, but it's not going to happen tomorrow. En los últimos 4 años de su mandato como presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet tuvo que hacer frente primero a la ralentización de la economía global y más tarde a la crisis en la zona euro. Sin perder de vista la inflación, sus políticas monetarias fueron a su vez admiradas y criticadas. Señor Trichet, gracias por venir. Cuando usted piensa en las transacciones monetarias directas, ¿cree que se trata más de un arma retórica? ¿Qué pasaría si ese mecanismo se aplica hasta sus últimas consecuencias? Primero, no se trata de retórica, ya que el propio Banco Central Europeo, cuando estuve al frente, compró en 2 ocasiones bonos del Tesoro en el mercado secundario. Fue una de las acciones que devolvieron la calma a los mercados. La aplicamos, pero no sin condiciones. Los países sabían que había que hacer una petición formal de ayuda para acogerse al mecanismo. ¿Y qué me dice del riesgo moral? ¿Qué pasa si los gobiernos no cumplen con sus obligaciones? La condicionalidad formaba parte del mecanismo. Si las condiciones impuestas no son respetadas, entonces el BCE no podía ignorar la situación. Otra cuestión fundamental es, ¿qué espera que ocurra ahora? La situación es la siguiente. Hoy en día el BCE está inyectando toda la liquidez necesaria a la banca privada en Europa. Y esto va a seguir así. La autoridad monetaria ha adoptado esta posición desde el principio de la crisis y se trata de una actitud responsable, sin olvidar su papel principal de servir de referente no solo a los gobiernos, sino a los parlamentos y al sector privado, que ha permitido ver cómo se recupera la confianza poco a poco. Hemos visto cómo también se recupera el crecimiento y la creación de empleo. Ahora esperamos que se consolide la unión bancaria con la implantación de una verdadera autoridad a nivel europeo. Estamos resistiendo a la crisis, eso es evidente. Usted fue el primer banquero en reaccionar en 2007. ¿Cómo actuaría usted ahora para relanzar el crecimiento y el flujo del crédito? ¿Y qué haría que los demás no hayan hecho ya? El mensaje que enviamos a los estados fue crucial. Tienen que hacer los deberes ahora mismo, porque se están poniendo en peligro, tanto los países que fueron atacados por los mercados como a nivel global.
porque hemos adoptado comportamientos arriesgados. Ahora, en este periodo de reajustes, creo que quizás deberíamos haber insistido más en las políticas que tienen en cuenta no solo a los que están dentro del sistema, los trabajadores, sino también a los que están fuera, como los jóvenes. Porque las medidas de ajustes incrementaron el paro. Y se trata solo de un consejo que debería haberse tenido en cuenta y que nada tiene que ver con la política monetaria. Ahora, con la experiencia, creo firmemente en esto. Una última pregunta. ¿Cree usted que hoy en día necesitamos banqueros que pongan en prácticas otras alternativas económicas? Si los bancos centrales no hubieran sido tajantes exigiendo a los gobiernos una reacción audaz y rápida, entonces habríamos tenido la crisis económica del siglo, incluso de los 2 últimos siglos. Así que debemos ser plenamente conscientes de esto. Hemos sabido ir más allá de lo hasta ahora conocido. Lo que es verdaderamente importante es el mensaje continuo proveniente de los bancos centrales. No podemos cambiar de socios y lo que hacemos es necesario porque, en nuestra opinión, tenemos que asentar nuestra propia política monetaria. Pero os toca a vosotros hacer el trabajo, no podéis refugiaros en el Banco Central y esto es un mensaje dirigido tanto a todas las instituciones públicas como al sector privado. Señor Trichet, gracias por su atención. Gracias, ha sido un placer. Esto ha sido todo desde Frankfurt, donde se respiran aires de cambio y no solo en la ciudad, sino entre las paredes del Banco Central Europeo. Nos veremos en nuestra próxima edición de Real Economy. Hasta entonces, gracias y adiós.